Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo y este es el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Semanalmente convocamos a especialistas latinoamericanos que nos ayudan a reflexionar sobre temas que nos competen a todos, como la conservación de los ecosistemas, el uso sostenible de la naturaleza y la alteración del clima. Esta vez toca hablar de política, es decir, el conjunto de intervenciones que no solo buscan reducir las emisiones de los gases que calientan a la Tierra, sino también prepararnos para los efectos irreversibles del cambio climático. ¿Cómo se diseñan tales rutas? ¿Quiénes participan en su creación? ¿Qué es lo que puede aportar la ciudadanía? Marco Antonio Heredia Fragoso, experto en política y legislación ambiental y climática, estará conversando con nosotros para responder a todas estas dudas. Pero antes de ir con él, los invito a que hagamos un recorrido por el planeta y lo más actual acerca del clima global. Comenzamos. El cambio climático amenaza con aniquilar los oasis de Marruecos. Estos frágiles ecosistemas verdes y fértiles contrastan con el entorno del que forman parte, el Sahara, considerado el desierto más árido del planeta. Ahí se han cultivado durante milenios olivos, almendros, palmeras datileras, henna y muchos más productos de los que depende la economía de la zona. De acuerdo con la UNESCO, actualmente los oasis marroquíes son el hogar de 2 millones de personas y el hábitat de la mayoría de las especies animales del país. Sin embargo, en el plazo de una generación han cambiado de aspecto. Los palmerales han dado paso a una vegetación rala y los suelos se han agrietado por la escasez de agua, poniendo en peligro su extraordinaria diversidad biológica. Associated Press reportó que las sequías de los últimos meses son las peores que recuerdan los pobladores, quienes cada vez dependen más de los programas asistencialistas del gobierno. En menos de un siglo, 3/4 de la superficie que corresponde a los oasis ha desaparecido y el resto podría acabarse en los próximos años. En el primer trimestre de 2023, la Comisión Europea podría lanzar un nuevo plan de acción para proteger y restaurar los ecosistemas marinos, asegurando así una pesca sostenible y resiliente. La plataforma de noticias Euractiv informó que una de las medidas emblemáticas de la iniciativa será detener la pesca de arrastre. Como su nombre lo indica, el método consiste en embarcaciones que arrastran redes enormes a lo largo del lecho marino y capturan todo lo que encuentran a su paso. Además del peligro que significa para la biodiversidad, dicha técnica agita el carbono que por mucho tiempo permaneció almacenado en el fondo del mar, hace que ascienda en el agua y que finalmente escape a la atmósfera, donde contribuye al calentamiento global. 6 países de la Unión Europea figuran entre las 10 naciones del mundo con más emisiones de gases de efecto invernadero por pesca de arrastre en su zona económica exclusiva. La región ya tiene prohibida esta actividad a profundidades mayores a los 800 metros. Con el nuevo plan, quedaría vedada también en las áreas marinas protegidas, independientemente de la profundidad. La diversidad genética es la materia prima que permite que las poblaciones se adapten a las alteraciones en el medio ambiente. Cuanta más variedad existe, mayores posibilidades hay de sobrevivir. Bajo esta premisa, científicos de la Flinders University descubrieron que la cruza de especies diferentes podría ayudar a que las más vulnerables al cambio climático adopten y exploten las cualidades de aquellas que son más aptas a las temperaturas crecientes. Tal proceso es conocido como hibridación. En el noreste de Australia, los investigadores notaron que especies de peces de tierras altas adaptadas al frío se han hibridado con especies de tierras bajas adaptadas al calor, y su descendencia muestra una vulnerabilidad menor a los climas futuros. El hallazgo se publicó en Nature Climate Change y representa una buena noticia para la biodiversidad, según sus autores, pues indica que la mezcla genética es una herramienta importante de conservación que puede contribuir al rescate evolutivo natural de especies amenazadas por el calentamiento global.
La Organización de las Naciones Unidas ha alertado que en los últimos tiempos, 4 indicadores clave del cambio climático rompieron récords. Hablamos de las concentraciones de gases de efecto invernadero, el aumento del nivel del mar, el calor de los océanos y la acidificación de estas grandes masas de agua. Nuestra dependencia de la energía generada a partir de la quema de combustibles fósiles es indiscutiblemente la principal causa de la crisis. E igual de clara es la salida. Necesitamos una transición energética urgente. Por fortuna, las tecnologías de energía renovable, como la eólica y la solar, están disponibles y son cada vez más baratas. En algunos casos, inclusive, son más accesibles que el carbón, el petróleo y sus derivados. Hay 5 grandes maneras de impulsar la transición energética. En primer lugar, está hacer de la tecnología de energías renovables un bien público mundial al alcance de todos y no solo de los países ricos. Esto implica eliminar los obstáculos para el intercambio de conocimientos y la transferencia tecnológica, incluidas las barreras de los derechos de propiedad intelectual. En segundo lugar, tenemos que mejorar el acceso global a los componentes y materias primas que demanda la transición energética, desde los minerales necesarios para producir turbinas eólicas hasta los vehículos eléctricos. Se requieren mayores inversiones para garantizar una transición justa e incentivos para construir cadenas de suministro basadas en prácticas sostenibles que protejan los ecosistemas y las culturas. Asimismo, se debe nivelar el campo de juego para las tecnologías de energía renovable, mediante la cooperación internacional, pero también a través de reformas nacionales que optimicen y aceleren la transición. La cuarta acción esencial es redirigir los subsidios energéticos de los combustibles fósiles, que únicamente benefician al 20% más rico de la población, hacia las energías renovables. El cambio no solo reducirá las emisiones, sino que también contribuye al crecimiento económico sostenible, la creación de empleo, una mejor salud pública y más igualdad. Por último, la transición energética precisa triplicar los recursos que se le destinan actualmente. Se deben invertir unos $4 billones al año en energía renovable hasta 2030. Esto es menos de lo que se invierte en combustibles fósiles y nos permitiría alcanzar la meta de emisiones netas cero en 2050 para frenar el calentamiento del planeta. Los países progresan en estas 5 rutas a ritmos distintos, y para garantizar que el avance sea irreversible, es fundamental arraigar la transición en las prácticas económicas, políticas y sociales. A menudo pensamos en cambio climático simplemente como variaciones a largo plazo en la temperatura, la lluvia y otros componentes del clima. Desde el punto de vista físico, esto es correcto y significa que sus causas pueden ser naturales. Sin embargo, el cambio climático que hoy por hoy experimentamos es antropogénico. Ocurre desde los años 1800 por la quema de combustibles fósiles y sus consecuencias van más allá de una marca en el termómetro. De repente uno habla de cambio climático como si todo mundo supiera qué es cambio climático, pero la verdad es que cambio climático tiene que ver con un sinfín de temas, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la agricultura, con la energía, no se diga, y desde luego con la forma en cómo nos desarrollamos como sociedad, cómo nos organizamos, cómo establecemos ciudades, cómo tenemos una relación, una vinculación con los sistemas de producción primarios, la agricultura, la ganadería, las actividades pesca, acuacultura, etc. El cambio climático es un asunto ambiental, claro, pero cumple con todos los rasgos para considerarlo una crisis humanitaria y una catástrofe social. Es capaz de devastar la salud de comunidades enteras, la economía mundial y la seguridad de las naciones, haciendo del mundo un lugar más peligroso para vivir y ampliando la brecha entre ricos y pobres. Parece como si cambio climático estuviera en una nube de palabras donde todas están mezcladas, donde habla uno de desarrollo, habla uno de política, habla uno de las metas de desarrollo al 2030, habla uno de política pública específica climática, y la verdad es que cambio climático tiene que ver con todo esto. O sea, te hacía el símil de la nube de palabras. Efectivamente,
todo eso está mezclado en cambio climático, y la labor justamente de la política pública es poder organizar todas estas diferentes categorías. La primera misión de quienes hacen política climática es analizar dichos elementos, organizarlos y asignarles un grado de prioridad. Hacer una estrategia de atención para dar justamente en el foco. Y ahí es donde creo que están los bemoles que pueden surgir, porque pues cambio climático efectivamente tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con las personas, propiedades, posesiones, con lo que comemos, tiene que ver con nuestros residuos también, en el sentido de que cómo se generan, se manejan los residuos sólidos urbanos, por ejemplo, de una comunidad, de una ciudad. Todo eso tiene implicaciones en cambio climático. Las cuales se manifiestan en dos esferas principales, el ámbito nacional y el internacional. Dentro de la nacional también hay diferentes esferas de responsabilidad estatales, locales, es decir, municipales y federales. Entonces tenemos que organizar todo este conjunto de temas para en las discusiones internacionales pues tener una posición sólida, entendida, acordada, sobre todo consciente de qué es lo que se está promoviendo, cuáles son las acciones que se están impulsando en una agenda climática global, pero que responda a las necesidades de lo local y que salga al mundo como planteamientos fuertes, objetivos y transparentes. Marco Antonio Heredia Fragoso nos cuenta más sobre esa cualidad. Sí, este es un tema fundamental, el tema de la transparencia, de la claridad, de la objetividad. Si no hay transparencia, no podemos hablar de avances. Si no hay una alineación de acciones a criterios de cambio climático, pues podemos hablar de cualquier otra cosa, pero no hablamos de cambio climático, que a veces los compromisos salen inesperadamente y dice uno, ¿y cómo llegaron a ese compromiso si no lo hemos discutido, verdad? Históricamente, las políticas para abordar el cambio climático han sido difíciles de implementar. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los países están de acuerdo en que se trata de un problema importante, pero la voluntad de ajustar sus estilos de vida es muy limitada. Todo el entramado de la política climática tiene que ser muy dinámico, tiene que estar muy bien engrasada esta maquinaria para poder llevar pues compromisos sustantivos, compromisos reales y sobre todo compromisos que se vayan cumpliendo en el tiempo. Estos, a su vez, deben estar necesariamente anclados a dos tipos de acciones, las de adaptación al cambio climático y las que tienen que ver con su mitigación. Son las absorciones. Y tenemos que hablar de adaptación. Y la adaptación no, es algo, es un concepto elaborado, incluye desde luego la exposición a determinados fenómenos, ya sea de ocurrencia repentina o de ocurrencia a lo largo del tiempo. Tenemos que hablar de la sensibilidad, de cómo las comunidades son sensibles a determinados fenómenos. Y tenemos que hablar de las capacidades con las que cuentan estas comunidades para hacerle frente a estos fenómenos. De tal manera que no es lo mismo una comunidad indígena en la sierra que una ciudad que tiene todos los elementos para poder recuperarse rápido de un fenómeno hidrometeorológico extremo, repentino, etc. La transparencia climática permite evaluar el cumplimiento de los compromisos de los países en la lucha contra la alteración del clima. Asimismo, facilita la vigilancia de los recursos asignados a dicha misión y ayuda a determinar con objetividad si las naciones avanzan en sus esfuerzos o si caen en incongruencias con sus metas. Marco Antonio Heredia Fragoso considera que el paso inicial rumbo a una política climática efectiva es tener claros los conceptos de adaptación y mitigación. A continuación nos detalla el porqué. Teniendo claro qué significa mitigación y teniendo claro qué significa adaptación, entonces podemos empezar a identificar de qué manera somos vulnerables. Por ejemplo, hablando de adaptación, de vulnerabilidad, ¿de qué manera somos vulnerables a qué? Hablando de mitigación, considerando, estableciendo cuáles son nuestros consumos,
nuestra manera de pues contribuir a las emisiones o nuestra manera de contribuir a esos sumideros de carbono, pues ya estamos hablando de establecimiento de líneas base y de disminución que pueda ser medible, que pueda ser monitoreable, a la cual se le pueda dar seguimiento en el tiempo. Entonces, por ello es indispensable un conocimiento profundo del cambio climático como fenómeno global con impactos locales. Requiere educación. Si no tenemos información y educación, difícilmente vamos a hacer compromisos que sean creíbles, que sean transparentes, que sean monitoreables, a los cuales se les pueda dar seguimiento. No vamos a saber qué hacer, ¿verdad?, para disminuir emisiones si no tenemos idea de dónde están esas emisiones, cómo se están generando. Y en este punto vuelve a entrar en juego la transparencia. Pues es una obligación en sí internacional de los países. En un primer periodo de actualización de este concepto de contribuciones nacionalmente determinadas, que son los compromisos de los países, se hizo pues una descripción para clarificar a qué se están comprometiendo los países y para darle seguimiento a partir de entonces. Pues son compromisos importantes, son compromisos técnicos, son compromisos que tienen que dársele seguimiento, y ahí la sociedad tiene un papel muy importante justamente para dar seguimiento a estos compromisos y para promover que se cumplan y también para participar. Por ejemplo, un tema que demanda particularmente nuestra atención es el financiamiento climático. El financiamiento climático es una condición necesaria para el avance de la política climática, una condición necesaria. Si no hay financiamiento, pues estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de conversación climática, discusión climática, cafés climáticos, lo que le quieras llamar, pero no es acción climática. La acción climática tiene que ir aparejada de un financiamiento, de medios y mecanismos que la hagan posible. En este sentido, la meta es movilizar a nivel mundial 100,000 millones de dólares al año para encarar la alteración del clima. Se aspira a que estos recursos sean 50% mitigación, 50% adaptación. Pero déjame decirte también que esa meta no es una meta nueva. Es una meta que está vigente, está en vigor, está presente desde el 2009, desde la COP de Copenhague, la COP 15. Y no se ha logrado justamente llegar a la meta de la movilización de esos 100,000 millones de dólares al año. Hay diferentes esfuerzos, la propia convención, los propios organismos de la convención, hay un comité permanente de financiamiento dentro de los marcos de discusión de la convención que están dándole seguimiento a esto. Los números a los que llegan rondan por ahí de los 75,000 millones de dólares al año, no llegan a los 80,000. Todavía no llegamos a la meta. ¿Cuáles son los obstáculos que lo han impedido? Está faltando capacitar a quienes necesitan los recursos para poder emplearlos. Está faltando una vinculación mucho más estrecha entre los organismos financiadores y quienes participan, desarrollan e implementan los proyectos, pero no en los grandes lobbies, no en las grandes organizaciones que están en los países desarrollados cobrando overheads. No, ahí no. En los países en desarrollo, que son los que necesitan los recursos, se necesita fortalecer la capacidad de diseño, implementación, ejecución de los proyectos en territorio. Muchas veces el financiamiento está disponible y lo que hacen falta son planes para sacarle el mayor provecho en términos de adaptación y mitigación. Faltan proyectos que se ajusten a criterios de cambio climático. Para poder aplicar el dinero al cambio climático, tienes que tener muy claro, como decíamos hace rato, y como parte de la transparencia, pues, cuáles son los criterios que estás atendiendo. ¿Dónde vas a pegar en la mitigación? Ya sea en transporte, ya sea en energía, ya sea en industria, ya sea en eficiencia energética. ¿Cómo vas a dar en el clavo de mitigar proyectos de forma integral, de forma que desarrollando un proyecto climático no dañes pues alguna otra esfera ambiental
¿no? No generes más emisiones, no generes más contaminación, no generes más plásticos, desechos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedes lograr esa integralidad? ¿Cómo llevas una contabilidad? ¿Cómo puedes disminuir emisiones de manera tal que los proyectos pues no sean emisiones adicionales a las que ya tenías? Esto se traduce en una oportunidad para países como México y el resto de América Latina. Pues que tiene un gran potencial de mitigación a partir de la captura de carbono, ya sea verde, ya sea azul, pues en mares, costas, en ecosistemas costeros. La aplicación del financiamiento climático además requiere de proyectos que sean sostenibles. Y de forma que también pues toque variables sociales, económicas. Afortunadamente, Marco Antonio Heredia Fragoso ha notado en los últimos años más interés por parte de las instituciones financieras. Así lo describe. Está costando mucho dinero por desastres naturales, por sequías, por pago de seguros. El tema de cambio climático a las instituciones financieras está costando mucho dinero. Y son los primeros interesados, junto con todas las personas y todos los que sabemos de estos temas, para poder diseñar estrategias eficaces de apoyo con recursos para disminuir vulnerabilidad, incrementar nuestra capacidad de adaptación y para poder ser mejores gestores de esta crisis climática. Y aunque logremos frenar sus efectos, algunos ya no tienen marcha atrás. El cambio climático va a estar acá todo lo que resta de este siglo. Las concentraciones que tenemos en este momento en la atmósfera de CO2 y otros gases de efecto invernadero, ahí van a estar. Entonces tenemos que hacer lo necesario para poder atender de forma efectiva lo que sea necesario para impulsar con recursos, con créditos, con seguros, con diferentes esquemas innovadores que se necesita, y entender también que cada vez va a ser más caro producir con fuentes intensivas de carbono. Entonces necesitamos hacer esa transición con apoyo a recursos financieros y eso no puede esperar más. En el proceso, América Latina podría convertirse en un agente transformador a través de exigencias y propuestas de escala regional. Los países en desarrollo, principalmente los de América Latina, pues también tienen un lugar preponderante, yo te diría, por la gran capacidad de implementación que existe, el gran potencial, yo lo diría, de implementación. América Latina, si bien no es un gran contribuyente de gases de efecto invernadero, sí que puede ser un gran repositorio, sí que es un gran receptorio, un sumidero de carbono importantísimo en el mundo, y yo creo que ahí es donde se puede explotar justamente esta capacidad. Diferentes países de América Latina han tomado liderazgo en esto. Yo te puedo decir, por ejemplo, Costa Rica, Chile, Colombia, incluso están haciendo esfuerzos muy importantes, ¿no? En diferentes aspectos. Y yo creo que es algo en donde México tiene que ver, tiene que mirar lo que se ha hecho, lo que tiene México. Tiene un marco jurídico robusto, tiene políticas públicas, digamos, muy bien dirigidas hacia lograr una ambición climática, y creo que es el momento justamente de hacerlo, ¿no? Hemos llegado al final de este reporte climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y espero encontrarme de nuevo con ustedes la próxima semana. Muchas gracias.